amado, te damos gracias en esta hora por el enorme privilegio que tú nos concedes de poder disfrutar un nuevo día, el poder declarar lo que el salmista dijo: yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias porque esta verdad que el salmista declaró sigue vigente también para nosotros, porque experimentamos la misma gracia, el mismo favor, amanecimos vivos, agradecidos porque tu misericordia ha sido renovada. Gracias por darnos la oportunidad de oír tu palabra, esta palabra que nos hace tanto bien, que nos enseña a caminar en el propósito eterno que has establecido desde antes de la fundación del mundo. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria, gloria al Señor. Bendiciones para todos. Mis amados hermanos, queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, contentísimos porque usted puede entrar en YouTube y darse cuenta la cantidad de bendiciones que recibimos, cuántas personas escuchan esta palabra, los que logran bajarlo a través de YouTube, que también está en Facebook, también está en Podbean. Y ha sido una bendición enorme cómo Dios ha hablado a nuestra vida de una manera tan clara. Estamos estudiando un tema que le hemos titulado Desarrollando las cualidades de un verdadero discípulo. Y aquellos que escudriñan la palabra, que saben obedecer lo que la Biblia nos sugiere que debemos hacer, porque es muy importante que nosotros crezcamos en este principio, porque la palabra de nuestro Dios debe ser estudiada, la palabra de nuestro Dios debe ser obedecida, debe ser puesta en práctica, debe ser escudriñada. Y hacer discípulos pues toma bastante tiempo, y esta es una parte donde de alguna manera muchos cristianos flaquean. ¿Por qué? Yo sé que cada uno tenemos compromisos, pero a veces muchos consideran que es suficiente estar en el día del servicio, en el culto, el día que sea, pero no tienen una disciplina de estudiar la palabra. Otros no se dejan formar. Otros, en el ejemplo que he venido dándole, colocan sus propias ideas, sus propias barreras, sus propios puntos de vista, incluso usando un refrán que lo hemos escuchado, aún de gente con lo que no conoce a Dios, pero aún de propios cristianos también diciendo: yo creo en Dios a mi manera, yo tengo mi propia relación. Entonces, como quien dice, aunque la Biblia lo diga, que tengo que prepararme y ser un discípulo, crecer, madurar, avanzar, para poder presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, de todas maneras hay como un pequeño retroceso, porque no se profundiza. E incluso el autor del libro de Hebreos lo manifestó. Él dijo, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todavía tus sentidos no han sido ejercitados. Entonces Pablo habla de un grupo de cristianos que, aunque están en la vida cristiana, pero no han avanzado, no avanzan en madurez, no crecen, porque no se dejan discipular, porque quieren un evangelio a la manera de ellos. Entonces, qué bueno que les estoy mostrando bíblicamente lo que Dios mandó hacer. Mateo 28:19 dijo: id y haced discípulos, hagan discípulos, inviertan tiempo, hagan discípulos. ¿Por qué? Porque un discípulo, cuando es discípulo, está comprometido con el reino de Dios, independientemente de cómo le vaya. El cristiano que no se deja discipular, en realidad no se puede contar con él. No se puede contar con él porque no ha entendido el precio tan elevado de lo que es el evangelio. Entonces le he mostrado por la palabra
cómo esos discípulos que antes la Biblia dice, voy a usar los mismos términos que dice la Biblia, que la gente se sorprendía como ellos hablaban, era gente sin letra del vulgo, así lo dice la Biblia. La gente los escuchaba hablar y decía, pero esto ¿de dónde sacan tanta sabiduría? Y hablan con ese denuedo, con esa capacidad, con esa preparación. ¿Cómo es posible que siendo gente tan frágil, tan cobarde, hayan madurado tanto? Porque es que los discípulos o el Pedro, vamos a decirlo así, el Pedro de los comienzos del Evangelio, wow, no es el mismo Pedro de los Hechos, no es el mismo Pedro cuando enfrentó ciertas circunstancias, porque es que cuando ya maduraron, crecieron, entendieron de qué trata el Evangelio, todos, la mayoría, el único que no murió así con una muerte violenta fue Juan. Pero sin embargo, allá aislado en la isla de Patmos, no es fácil estar solo, aislado, pero sin embargo también la historia habla de que lo tiraron como en un caldero de agua hirviendo o aceite hirviendo y Dios lo salvó, y fue el único que realmente, de resto todos dieron la vida por Jesús. Entonces nosotros ahora no somos tan perseguidos como en aquel entonces. Entonces imagínense, hoy en día es necesario entender la revelación de esta palabra. Entonces, les he venido mostrando algunos ejemplos de lo que se desata no solo en el mundo espiritual, cuando ponemos por encima la autoridad de la palabra de Dios, porque estamos estudiando el cuarto principio de un verdadero discípulo, que el verdadero discípulo es gobernado por la autoridad de la palabra de Dios, y esto nos tiene que quedar muy claro. Entonces, cuando somos gobernados por la autoridad de la palabra de Dios, vamos a poner por encima la palabra independientemente de la circunstancia. Entonces, le hablé del ejemplo cuando Pedro obedeció a lo que Dios le dijo: en tu palabra echaré la red. Les hablé también del ejemplo de Lucas capítulo 5, cuando el centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra. Entonces es muy revelador esto. Ahora, voy a mostrarle otro texto de la Biblia. Dice el Salmo capítulo 107, versículo 20, dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea, cuando Dios envía la palabra, bíblicamente la Biblia dice que la palabra de Dios corre velozmente. ¿Dónde dice eso? Salmo 147, versículo 15 dice: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre la palabra. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. O sea, una vez que la palabra sale de la boca de Dios, tiene los ingredientes, las propiedades, la fuerza, el poder para derrumbar cualquier estructura infernal. Por eso cuando Jesús mismo dijo: cielo y tierra pasarán, lo que usted considera que va a permanecer por siempre no va a permanecer por siempre. Lo que luce muy eterno no será tan eterno, porque la Biblia dice que lo único que va a permanecer para siempre es su palabra. Porque es la palabra de Dios y tiene una propiedad increíble. Por eso Pedro dijo: en tu palabra yo voy a echar la red. Por eso el centurión dijo: solo di la palabra, y una vez que la palabra tú la sueltes, comienza a operar. Mira este pasaje extraordinario del libro de Job, capítulo 37, el versículo 10 y 12 dice: por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios, o sea, eso quiere decir su propósito, su intención, su plan, por sus designios se revuelven las nubes en derredor,
para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Aleluya. O sea, según este texto, Dios dice que las nubes, los relámpagos, la lluvia, los truenos están dispuestos a cumplir los mandatos de Dios. Esto es increíble. Interesantísimo el poder de la palabra. Job está diciendo es que por el soplo de Dios, solo Él habla y las nubes, como dice el mismo Salmo 19, que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, como si las nubes tuviesen boca y dijeran: Dios habló. Congélesen como la lluvia, Dios habló. Llénesen de agua, Dios habló, que venga el viento, porque por sus designios, por su propósito, por su intención, por su plan, las nubes saben, el viento sabe, la lluvia sabe que tiene que obedecer lo que Él mande. ¿Recuerdan cuando Jesús con los discípulos reprendió el viento y el mar? Que ellos se sorprendieron y dijeron: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, es importante entender el poder de la palabra. Entonces, cuando un discípulo se deja enseñar, capacitar, adiestrar, se deja formar como discípulo, tiene una capacidad de resistencia, de perseverancia, porque recibe la palabra de Dios, que no va a renunciar al evangelio por cualquier tontería, por cualquier niñería, que aprenda, aunque hay cosas que duelen mucho. No estoy demeritando el dolor o las cosas que pueden pasar, pero cuando se trata de abandonar el evangelio no existe ninguna excusa. Entonces Dios, a través de la palabra, nos da instrucciones incluso para que entendamos el gobierno de la autoridad de esa palabra. Incluso cuando nosotros permitimos que la palabra gobierne nuestra vida de tal manera, la Biblia nos garantiza que incluso avanzamos a otro nivel mayor en cuanto a la dimensión de la relación con Dios. Se lo voy a mostrar bíblicamente. Juan capítulo 14, versículo 21 al 24 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, miremos en este ejemplo de lo que es poner la palabra de Dios primero por encima de mis derechos, por encima de mis caprichos, por encima de mis razonamientos. Aquí la Biblia está hablando de una relación. Dice, respondiendo Jesús, dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, Dios no va a dejar de amarte. Escucha lo que te voy a decir. Dios no va a dejar de amarte, incluso aunque tú lo rechaces. Porque es algo, porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, porque Él nos amó aún estando en pecado. Aquí lo que nos está diciendo es que cuando tú aprendes a crecer en la relación con Dios, a ti no te cuesta obedecer. No miras los mandamientos de Dios y la palabra de Dios como una imposición. Ay, qué fastidio en esa iglesia que le prohíben a uno de todo. Es que uno no puede hacer nada. No, aquí no le prohíben nada. Si usted quiere, haga lo que le dé la gana. Usted, si quiere, viva como usted quiera. Pero cada uno recibe sus propias consecuencias. Pero la Biblia está hablando que cuando uno pone el gobierno de la autoridad de la palabra de Dios por encima de mis sentimientos, de mis derechos, de mis razonamientos, hay una comunión tan impresionante con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la Biblia dice: haremos morada con Él. Hay una relación que no te va a costar obedecer. Que cuando se haga una convocatoria en la congregación donde estás, en el lugar donde estás, no lo vas a mirar como una carga, sino como un deleite.
porque estás obedeciendo la palabra de Dios, porque estás tan conectado que Dios te está llevando a ese nivel que te apasiona leer la palabra, que te apasiona estar congregado, que te apasiona servir al Señor, porque tienes una relación tan cerca, porque la palabra produjo en ti esa dimensión. Yo te invito a que medites en esta palabra y mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Mis bien, amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.